era un conjunto, ¿recuerdan? Era un, conjunto, era un conjunto de qué, chicos, el vanguardismo europeo. A ver, por acá, no veo el chat. Ya, un conjunto de movimientos, un conjunto de ismos, ideas innovadoras, ya, muy bien, es cierto, muy bien, Urbino, Cabrera, de regreso por acá un poquito, Romero, así es un conjunto de corrientes literarias, artísticas, un conjunto de movimientos, mal llamados ismos, pero igual yo lo menciono porque está así en muchos libros, hay mucha información a la que lo llaman así, conjuntos de ismos, ¿no? Pero en realidad el nombre preciso debiera ser conjunto de movimientos literarios, todos ellos reunidos en un solo nombre que es vanguardismo. Por lo tanto, el vanguardismo no es un movimiento, sino un conjunto de movimientos. Como Ana Karen me dice, ideas innovadoras, sí, era completamente, el vanguardismo europeo fue rebelde, ¿recuerda? Era rebelde, era innovador, querían mostrar hechos a través del arte y de las letras completamente diferentes, no querían sujetarse a normas, a reglas, a ningún tipo de parámetro, dogma, etcétera, anterior, ¿no? Sino mostrar una literatura completamente novedosa, diferente, y en ello no importaba si se rompían o se iba en contra de algunos preceptos, de normas, de reglas. Por ejemplo, soy una poetisa, entonces tengo que ver qué clase de estrofa voy a utilizar, qué clase de versos, qué rima, etcétera, ¿no? Entonces tengo que como que sujetarme a ciertas normas o reglas para mostrar mi arte, mi poesía, pero en el vanguardismo eso no importó. Todo lo que eran normas, reglas, preceptos, al diablo. Simplemente una literatura diferente, innovadora, una literatura rebelde también. Eso fue el vanguardismo europeo. El vanguardismo norteamericano tiene esas mismas características, pero a esto le vamos a agregar un contexto que, si bien es cierto, es el contexto mundial, de alguna manera afecta mucho más a los norteamericanos. ¿A qué me refiero? A la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial. ¿Qué efectos trajo la Primera Guerra Mundial? Muchos, y entre ellos pobreza, miseria, crisis, muertes, que es lo peor de todo, la muerte, porque contra la muerte no se puede nada, ¿no? Entonces, esa va a ser una situación muy dura, muy triste. El vanguardismo en Norteamérica va a recibir este nombre que ves aquí, generación perdida. Lo de literaria, bueno, se entiende, estamos en el curso de literatura, ¿no? Generación perdida. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra, generación perdida? ¿Alguna vez has oído quizás los abuelitos cuando ven a los jóvenes bailando esas músicas horrorosas, el perreo, por ejemplo? Los abuelitos podrían ver esas escenas espantosas y decir, esta es una generación perdida, ¿no? Esa frasecita es común en realidad, ¿no? Y de acuerdo a lo que ha ido, digamos, surgiendo en nuestra sociedad a través de las décadas, siempre se ha estado utilizando esto, ¿no? Generación perdida, cuando aparece una nueva moda, ¿no? Ahora, por ejemplo, está esa moda, que a mí también me parece de lo peor, ¿no? De la música, sobre todo, la música es un arte, ¿no? La música es un arte, la música es belleza, pero habría que ver cómo se plasma al mundo. Por ejemplo, ahora, en la actualidad, la música, eh, el reggaetón, ¿no? El reggaetón no es malo, lo malo está en los contenidos que se transmiten. Todos ellos, si no son violencia, son contenidos sexuales, como si solamente el aspecto sexual fuera lo fundamental, fuera lo más importante y que lo demás no importa. Y el aspecto sexual, incluso de una manera muy burda, de una manera grotesca. Yo he leído letras o escuchado las letras, ¿no?, de las canciones, y es para caerse así, como quien dice, piernas arriba, ¿no? Irse de espaldas tipo condorito. Terrible. Y en esas letras, esos contenidos, la mujer queda muy, muy mal parada. La mujer es cualquier cosa. La mujer es un simple objeto que tomas y botas cuando te da la gana. Así
Esa es la visión. Y qué tristeza cuando vas por la calle y escuchas a las chicas cantando, ¿no? Tarareando. ¿Qué cosa? O sea, tú no piensas, no te das cuenta que hay ahí en esa cabecita y repites lo que dicen esas letras. No, terrible, terrible, ¿no? Esas canciones tratan a la mujer como objeto sexual. Sí, es cierto, Kimberly, ¿no? Hay letras. Ahora, no es para satanizar al reggaetón, porque hay canciones muy poquitas. Pero sí, pues y es un género que yo creo que sí tiene ahí algo de ritmo, no será mi género favorito, ¿no? Pero el tema está en las canciones que ya sobrepasan, ¿no? La moral, los principios y qué se transmite, ¿no? Entonces, todos nosotros, seres humanos, cada vez que abrimos nuestra linda boquita, debe ser para algo bueno, para algo positivo, para reflexionar, para cambiar, para mejorar. Hay tanto, tanto por hacer. Pero ese tipo de letras realmente son vergonzosas, humillantes y no transmiten nada, o al menos nada bueno, ¿no? Entonces, a eso, por ejemplo, ¿qué le podría decir una persona décadas más antiguas que nosotros? Esta es una generación perdida, ¿no? Esto ya es Sodoma y Gomorra, esto es lo peor, ¿no? Entonces regresamos nuevamente al término, generación perdida. ¿Por qué? ¿Por qué al vanguardismo en Norteamérica, no lo olvides, se le va a dar el nombre de generación perdida? Se le da este nombre, generación perdida, porque se trata de un grupo de escritores. Este grupo de escritores va a tener una visión de cómo va a ser la vida para ellos desde un determinado momento. No es que siempre pensaron así, sino que ha habido una serie de hechos que los han, digamos, sacudido, los han removido, los han hecho reaccionar y han decidido que lo mejor es vivir la vida loca, ¿no? La vida desenfrenada, una vida aventurera, una vida donde voy a rechazar todo, pero es por algo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha ocurrido? ¿Qué he vivido para terminar decidiendo que ahora tengo que vivir la vida loca, la vida aventurera, ¿no? Por eso se va a llamar generación perdida. Veamos los datos. ¿Qué fue la generación perdida? ¿Qué fue la generación perdida? ¿No? A ver, para darle respuesta a este hombre que se está haciendo la pregunta. Dice, es el nombre que recibe un grupo de escritores norteamericanos, todos ellos, ¿sí? Estadounidenses, de inicios del siglo XX. Estamos hablando entre 1915 a 1940, un promedio, porque ustedes saben que los movimientos literarios no tienen una fecha de inicio oficial o una fecha de final oficial, ¿no? Todos son unos aproximados, unos promedios. Bien, la generación perdida es un grupito de escritores, todos ellos estadounidenses. ¿Quién le da este nombre? ¿Quién le pone el nombre generación perdida? Una escritora también estadounidense llamada Gertrudis Stein. Gertrudis Stein se autoexilió, se fue a Francia, ¿no? Allí recibió a estos escritores, que ahora te voy a contar por qué ella los recibe allá, y ella es quien decide darles este nombre de generación perdida. Un día ella salía de su casa y veía al vecino que estaba ahí limpiando su garaje y llamándole la atención a su hijo que no quería ayudar, un jovencito flojo que no quería ayudar en los quehaceres de la casa, y este hombre le dice, y ustedes pertenecen a una generación perdida. Gertrudis Stein escucha este término, generación perdida, le agrada y decide pasarlo como el nombre a esta agrupación de escritores vanguardistas. Ella es Gertrudis Stein, también escritora, crítica literaria. Ella va a ayudar, va a aportar con sus opiniones y sus críticas en las obras, en las creaciones de estos amigos suyos. Ella a todos los va a recibir en su casa en Francia. Entonces veamos ahora, ¿por qué? ¿Por qué ella le da este nombre? Tú dices, bueno, ya está bien, ella les da el nombre Generación Perdida a sus amigos. ¿Y por qué? ¿Por qué a este grupo de escritores les va a dar este nombre Generación Perdida? La mayoría de ellos, de estos escritores estadounidenses, habían vivido los efectos de la Primera Guerra Mundial. ¿Sabes qué? En la Primera Guerra Mundial hay grupos que se unen, que forman alianzas, forman coaliciones, entre ellos se atacan, pero ¿qué se necesita para la guerra? No puedo ir a la guerra sin armas, no puedo ir a la guerra desarmada, entonces necesito armas, lo principal,
estos países comienzan pues su política de armamentismo, todos tienen que tener armamento antes que tener alimento. Entonces, todos estos países van a acumular dinero, ¿para qué? Para invertirlo en la guerra. Y ese dinero que podía haber sido destinado para la educación, para la salud, para la pobreza o combatir la pobreza, simplemente no se dio. Entonces, ¿esto qué genera? ¿Qué genera la guerra, chicos? Genera crisis, genera pobreza, genera peor aún, muerte, ¿no? Genera muerte. ¿Tú sabes cuántas personas murieron a causa de la Primera Guerra Mundial? Hoy en día que estamos en plena pandemia y todos los días en los noticieros te dicen cuántas personas han fallecido en las últimas 24 horas, ¿no? Aquí en nuestro país, 140, 180, 200. Las personas están muriendo, cada día se van, se van, se van a causa de esta enfermedad espantosa. Pero si comenzamos a hacer un conteo, ¿no? Habría que ver cuántas personas a nivel mundial ya han fallecido a causa de esta enfermedad. Y haz una comparación, a ver, te lo dejo como trabajo de investigación. Haz una comparación con este dato que te voy a dar ahora acerca de cuántas personas murieron a causa de la Primera Guerra Mundial. Es un aproximado de 20 millones de personas, 20 millones de vidas que se fueron a causa de la Primera Guerra Mundial. De ese 20 millones de personas, tú dirías, 20 millones de soldados, de militares. No, la mitad de ese aproximado eran civiles, eran gente que estaba tranquila en su casa, que se dedicaba a un trabajo X y que tuvieron que salir de sus casas, de sus hogares, abandonar a sus familias para irse a la guerra, en donde terminan muertos. Entonces, esto es un hecho ilógico, es un hecho absurdo, es un hecho que demuestra cómo los poderosos de cada nación solamente quieren alimentar sus propios intereses y no importa la vida de los demás, no importa su pueblo, su país. Esa situación es la que genera descontento, ¿no? Desconcierto, genera rechazo. ¿No? ¿Por qué? Porque aquellos que fueron incluso a pelear, ¿no? A la guerra, se dan cuenta de que yo no estoy peleando por mi país, por defender a mi país, no. Yo estoy peleando por defender los bolsillos de un poderoso y con el riesgo de morir en plena guerra. Entonces se sienten desengañados, ¿no? Se sienten ofendidos, se sienten maltratados, abusados, se dan cuenta de que todo esto es una especie de guerra política, en realidad, donde los países se unen, se agrupan y forman pues sus alianzas solamente con ganas de tener más poder. Ese es el objetivo, a costa de lo que sea. Y en ese a costa de lo que sea están las vidas de las personas. Toda esa situación que generan estos escritores de la generación perdida, genera ese desacierto, esa desazón, genera un desánimo, genera rechazo, y su rechazo, ¿cómo lo van a manifestar? A través de sus obras, a través de las historias de sus obras. Pero como están tan desencantados, ya no creen ni siquiera en el amor a la patria, ya no creen en el patriotismo, ¿no? Yo voy, defiendo a mi país. No, es que no estoy yendo a defender a mi país, estoy yendo a defender el bolsillo de alguien que tiene poder, ¿no? Entonces, por eso hasta los valores se vienen abajo y ellos deciden vivir una vida de caos, una vida desordenada, que creen que es lo mejor que pueden hacer. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué se llamó Generación Perdida? Porque el grupo de escritores, como dice el texto, que en su mayoría habían vivido, sí, las experiencias terribles de la absurda Primera Guerra Mundial, ¿no? Y viene con esto el desánimo, el desencanto, la falta ya de espíritu patriótico y la creencia de los valores se vienen abajo, ¿no? Que la justicia, ¿no? La honradez, la solidaridad, no, ya no más, ya no creen en eso, ¿no? Porque han quedado descontentos, ¿sí? Se sienten engañados en una sociedad en la que, si tú te das cuenta, esta historia se repite, ¿sí? Esta historia se repite de manera constante. A cada año, a cada década, vamos viendo, analizando la historia de los países que, teniendo poder, quieren más, ¿no? Y en nuestro caso, ustedes saben que en nuestro país, en este momento, que es la coyuntura que se vive, estamos pasando por esta situación en la que todavía no sabemos quién va a ser nuestro presidente, en la que uno de los candidatos está
peleando, luchando por querer ser presidente como dé lugar, ¿no? Y valiéndose de lo que sea. Entonces, allí tenemos, ¿no? Esa situación de dos clases, de dos frentes, uno poderoso y el otro no, y que como dé lugar quiere imponerse en el poder, ¿no? Entonces también nosotros debiéramos vivir un poco desencantados, ¿no? Desengañados de la situación que se vive año tras año, no solo aquí, sino en el mundo. Así que hasta allí creo que lo que quiero es que entiendas por qué se llamó Generación Perdida, ¿sí? Todos estos escritores han decidido ¿qué? Dedicarse a una vida de aventura, una vida loca. Te voy a dejar de tarea y me lo vas a contestar ahora, así que en algún instante investigas. Qué es el hedonismo? ¿No? Si yo les digo, ¿alguno de ustedes, chicos, es hedonista? ¿Qué significa ser hedonista? ¿Qué es el hedonismo? Ese término nos va a ayudar en la clase del día de hoy. Características. La falta de fe en los valores tradicionales, la falta de fe en la sociedad burguesa. Tú sabes que la sociedad burguesa es aquella que amasa su gran fortuna a costa de la explotación de otros, ¿no? Entonces la falta de fe, la falta de valores, ¿no? Ya la gente no cree, ya no tiene fe, porque ha sido engañada, ¿cierto? Y también pues la sociedad burguesa que aprovecha, que explota, entonces todo eso los tiene muy desanimados. Una visión crítica de la guerra. La guerra, toda guerra es absurda, toda guerra es insana, es ilógica. ¿Esta guerra qué trajo? Beneficios económicos para qué? Para aquellos que ganaban la guerra, pero en términos generales, así hubiese sido un país X el ganador de la guerra, en el fondo también es un perdedor, porque se han ido muchas vidas, porque ha habido muchas muertes, porque para ir a la guerra tienes que invertir, ¿no? En armas, en uniformes, en los alimentos para los soldados. Es una inversión grande, no es cualquier cosa ya que se vaya el soldado y vea qué come, de qué vive, no es así, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí toda una logística en la que hay mucha inversión. Entonces, en la Primera Guerra Mundial hubo muchísima inversión de dinero a costa de querer ganar a como dé lugar. Pesimismo, desconcierto ante el sufrimiento humano, sí, ¿no? La gente está muy descontenta. Innovaciones narrativas como, ya este es del plano literario propiamente, ¿no? Innovaciones narrativas como el monólogo interior, así es. El monólogo interior era una nueva forma de narrar la historia. Por lo general, hay un narrador en la historia y te va contando qué va sucediendo, qué va pasando. Pero cuando hablamos de monólogo interior, el mismo personaje te cuenta lo que vive. Pero no lo que vive, hoy día salí a comprar, me fui acá, crucé la calle. No, te cuenta lo que está aquí, lo que está en su mente y que tú no puedes ver, no puedes saber. Y la única manera de saber es que te lo diga, ¿no? Entonces, sus, digamos, cavilaciones, sus ideas, sus sentimientos, sus miedos, sus temores, su forma de pensar, todo eso que está aquí y que no lo podemos saber solos, solo si nos lo cuentan, eso viene a ser el monólogo interior. ¿Está bien? Bien, chicos, entonces hasta aquí recuerda, la generación perdida agrupa escritores que están muy descontentos, todos tienen que ver con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque muchos tuvieron que ir a la guerra, al frente de batalla, a combatir, y eso más adelante les va a traer incluso muchos problemas psicológicos, ¿no? Muchos traumas. Así que no lo olvides. Ahora, ¿quiénes son? ¿No? Tú dices, bueno, un grupo de escritores. ¿Quiénes son esos escritores? Muy talentosos, ¿ah? De todo ese grupo hay varios premios Nobel. ¿Sí? Por ejemplo, aquí Sinclair Lewis. A ver, ¿quién, chicos? Inglés. A ver, culturíceme con el inglés. ¿Saben cuál es el título que dice aquí? Lo había leído, ya lo olvidé. A ver, ¿quién sabe inglés, chicos? Los leo, los escucho. Nada, a ver que se ha borrado por aquí la pantalla del chat. Ya está. A ver, me estaban respondiendo por acá sobre el hedonismo. Ya voy a revisar ya, chicos, desde aquí. Romero, no era 50 millones. ¿Sabes de qué? Quizá allí la confusión, Romero, es en el caso de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fueron aproximadamente 60 millones de vidas que se perdieron. En la segunda. En la primera,
se fluctúa entre 18 a 20 millones de personas. Y es que la segunda fue pues peor, ¿no? Imagínate, ¿qué habrán pensado los pobres escritores vanguardistas norteamericanos cuando llegó la Segunda Guerra Mundial? Si ya con la primera había un trauma terrible. Bien, a ver, que identifica el bien con el placer, específicamente con el placer sensorial e inmediato, ya. El hedonismo, a ver, Calderón me dice, es el comportamiento que tiene como fin principal, así es, el placer, ¿no? Por ejemplo, evitar los libros, pero si la lectura causa placer, ¿cómo vamos a evitar los libros? No. ¿Qué preguntó? Me dice. Ya, no puede pasar aquí. Es cierto, eso no puede pasar aquí. A ver, ¿qué más? Miss, creo que en el libro dice algo. Ya, me están dando la traducción. Exacto, exacto. Sí, sí, chicos, ya, muy bien, muy bien. Ahorita regresamos con el libro. A ver, Lara me dice, Sonia me dice, se llama hedonismo el comportamiento, la filosofía o la actitud que tiene como fin principal el placer. Muy bien. Hay personas a las que no les gustan los libros. Sí, es cierto, es cuestión de hábito, ¿no? Por ejemplo, el hedonismo, evitar los libros, ya. Sí, hay un planteamiento acerca del hedonismo que dice que una manera de conseguir placer es evitando los libros. Y yo creo que en eso sí están muy equivocados porque, por ejemplo, a mí me causa mucho placer leer un libro, ¿no? Les contaré que cada vez que yo preparo mis clases, ¿no? Para ustedes, segundo año, también preparo las clases para primer año y para cuarto año de secundaria, ¿no? Y no me basta con lo que ya leí, ya conocí, ya aprendí, ¿no? Siempre busco algo más porque puede haber por ahí algún datito importante, interesante que también pueda yo contarle a los estudiantes, ¿no? Y en medio de eso termino, mi hija se ríe porque termino sumergida con las historias. Entro a internet, busco alguna página confiable, busco información y me quedo leyendo. Y de pronto me entero de algo más. Oh, qué interesante está esto. Y sigo leyendo, leyendo. Y eso me lleva a otro enlace, me lleva a otra pregunta. Ah, pero si fue así, entonces voy a averiguar. Y al final, chicos, me paso todo el día leyendo, investigando y no he hecho pero ni una línea de mi clase, de mi diapositiva. Y mi hija, mamá, vamos a jugar. No, hijita, tengo que hacer mi clase. Pero todo el día se está... Sí, hijita, pero recién voy a comenzar. ¿Cómo que recién voy a comenzar? Es que estaba investigando, estaba buscando información, ¿no? Y le cuento, ¿no? Le digo, a veces ya no puedo parar, porque encuentro una historia, una información, un dato, y de pronto eso me engancha con otro y otro, y parece un círculo vicioso, pero lees bastante. Y entonces mi hija, mamá, yo te voy a recomendar, tú de frente pon tu título, tu representación, ya no busques, mamá, no busques, me dice ella así, pero imposible, chicos, ¿no? O sea, es parte de mi carrera, es parte de la profesión. Yo creo que a todos los profesores, todos los maestros les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pero también es parte del hábito de la lectura. Así que es muy, muy importante, ¿no? Leer los va a llevar a tener un mejor raciocinio, un mejor entendimiento de la vida, de la sociedad. Sabrán, por ejemplo, ahora, y estoy segura que, no sé ustedes que todavía son menores de edad, pero probablemente sus padres les ha pasado. Yo tengo celular, tengo grupos de WhatsApp, del trabajo, de amigos, de la universidad, de la escuela, de la promoción, de todos lados, grupos. Y en todos hay una guerra sin cuartel por el tema político. El amigo A que está apoyando a tal candidato, la amiga B que apoya al otro y se bombardean. Yo puedo presentar mis argumentos y decir, bueno, yo apoyo a fulano porque por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Y si la otra persona me dice, no, porque no es así, porque yo apoyo, bien, se respeta y punto. Pero aquí ya se llega a un extremo en el que al final hasta las amistades se desechan, ¿no? Porque cada uno cree tener la razón, ¿no? Entonces aquí ya hasta el respeto muchas veces se pierde, ¿no? Y eso es por esta situación de enfrentamientos que hay constantemente, por la coyuntura, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a recordar eso. A ver, por acá voy a regresar. ¿Qué me decían respecto de la traducción? No puede pasar aquí. Ya, perfecto, chicos, ¿no? Eso no puede suceder aquí, exacto. Ese era el título de esta obra.
¿no? Que habla acerca de la situación por la que vivía Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX y cómo va a ser afectado por la Primera Guerra Mundial. William Faulkner, El ruido y la furia. Claro, todas son traducidas porque entiendes que todas son obras en inglés, ¿no? El ruido y la furia, por ejemplo, muestra la historia de una familia, los Compson, que en la que se nos muestra a los personajes. Es una familia burguesa, es una familia pudiente, pero es una familia que se va a pique por las apariencias, por los vicios, porque no han tenido equilibrio en sus vidas. Por ejemplo, el padre es un alcohólico, con él no se puede contar. La madre es una enferma de los nervios, con ella tampoco se puede contar. Y son 4 hijos. La hermana es como que el símbolo de la maternidad y ella en un primer momento ayuda a sus hermanos, los apoya, pero cuando ella también crece, se vuelve adolescente, cae en vicios de tipo sexuales, se vuelve una promiscua y tiene una pareja, mañana otra, pasado otra, termina embarazada. Los hermanos, uno tiene problemas de nerviosismo. Ese hermano, por ejemplo, que se llama pues Quentin, eh, que era muy, muy golpeado de qué va a decir la gente, mi hermana embarazada, no se ha casado, no sabe ni quién es el padre de su hijo, qué vergüenza, o sea, no les interesa la mujer y su vida en sí, sino el qué dirán, la típica frase, qué dirá la gente, ¿no? ¿Qué van a pensar? Es tanto el trauma que vive este joven en relación a la vergüenza que siente por la hermana y por sus acciones, que él termina quitándose la vida. Este hombre se mata, ¿no? Otro de los hermanos es un egoísta, no le importa nada, va a buscar el momento en que quiere robar parte del dinero familiar para sus intereses personales y no le importa lo demás, ¿no? El otro joven es alguien que también quería ir a estudiar y no lo logra, entonces la familia en realidad se va viniendo a pique poco a poco, la jovencita embarazada entrega a su hija a la familia y ella se va para no manchar el nombre familiar, pero la hija le sigue los mismos pasos, va por los mismos malos pasos de la madre, en fin, ¿no? Entonces nos habla de una familia burguesa que pasa por muchos, muchos problemas, en donde hay mucho prejuicio y mucha pérdida de los valores del momento. Él también ha sido ganador del Premio Nobel 1949. Es Nobel y no es Nobel. Todo el mundo dice Nobel, ¿no? Premio Nobel, es Nobel. Si no, pues ya le hubiéramos puesto también la tilde. John Steinbeck y su obra Las uvas de la ira, ¿no? También otro premio Nobel 1962. Esta obra a mí me agrada mucho porque Las uvas de la ira nos cuenta John Steinbeck, es biográfica prácticamente porque él habla de la vida de su padre, que era un humilde trabajador, un obrero, que toda su vida fue explotado, maltratado, que nunca salió a flote económicamente porque el tipo de trabajo que tenía no se lo permitía y porque la burguesía se aprovechaba de esta situación. Y él como hijo, John Steinbeck, él como hijo, pasa también por este abuso, por este maltrato, por las consecuencias económicas, ¿no? Y cómo él tenía que ayudar a su padre en el trabajo. Esta obra, y en esta, él también pues critica a la clase pudiente. Y por ese hecho, él va a ser perseguido, ¿no? Por ese hecho, solo por contar una historia real, él va a ser acusado de socialista. ¿Se te hace común ahora que existe el famoso terruqueo, ¿no? Voy a buscar, a ver, voy a ver si en la RAE lo han aceptado, el terruqueo. Ustedes tienen que haber oído esto ahora que estamos en esta situación de contienda electoral, ¿no? ¿Quieres justicia para todos? ¿Quieres igualdad de derechos? ¿Quieres que la gente pobre también, ¿no? acceda a la educación, a la salud, ¿no? a la igualdad? Eres terruco, eres rojo, eres terrorista, eres comunista, eres socialista, eres lo peor, eres el enemigo de la sociedad. Eso es lo que plantea en la actualidad, ¿no? Bueno, un partido político, ¿no? Entonces, y miren ustedes, entonces, justo cuando leía yo este comentario, estas reseñas, esto no es nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, a John Steinbeck lo han terruqueado, podríamos decir eso, ¿no? Lo han terruqueado, dijeron que era socialista, que era un enemigo del país, de la sociedad, y él se tuvo que ir exiliado a Francia, ¿no? Se marchó. Imagínate tú cómo historias de décadas, prácticamente un siglo pasado, hasta el día de hoy se viven de esta forma. Y Por quien doblan las campanas, obra de Ernest Hemingway, de quien vamos a hablar ahora. Él es el personaje central, el escritor central
en la clase de hoy, Premio Nobel también 1954. Un dato, primero pregunta. ¿Ustedes creen que el premio Nobel se gana por Nobel, perdón, se gana por una determinada obra literaria? O sea, soy una escritora, ya soy famosa, he creado mi obra X, que es la más famosa de todas, y por eso la Academia Sueca me va a entregar el premio Nobel. ¿Es así? ¿Es así, chicos? ¿Por qué creen que se gana un premio Nobel? ¿O qué características tendría que tener un escritor para ganar el premio Nobel? A ver, estoy revisando los mensajes. Lo que pasa es que por momentos se borra la ventana del chat y no los leo todos. Pero a ver, creo que en el libro dice algo así como no puede pasar aquí. Ajá, así es cierto. Se llama hedonismo el comportamiento, la filosofía o la actitud que tiene como fin principal el placer. Ahora les voy a decir por qué les pedía que averigüen este significado. Hay personas que no les gustan los libros, en mi caso sí me gustan, qué bien, qué bueno, Calderón. Pero Google me dio como ejemplo del hedonismo evitar libros. Sí, es muy entretenido leer libros, siempre hay muchas historias interesantes, por supuesto, siempre. Así es, chicos. Eso no es solamente un precepto, ¿no? Porque imagínate, muchos de estos escritores, los nombres que tú estás viendo en este momento en la pantalla, en la diapositiva, son literatos, o sea, ellos son escritores. Y si son escritores y crean libros, ¿creen ustedes que no van a leer? Que solo van a leer lo que ellos escriben, para nada, ¿no? Ellos leen, los escritores leen mucho. ¿Sabes tú que los escritores, sobre todo los más serios, investigan, ¿no? Leen mucho de historia para que eso les sirva de fuente y puedan crear sus propias historias, ¿no? Sus propias creaciones. Es el caso, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, bueno, hoy en día es sumamente criticado por su posición política, ¿no? Bueno, y aplaudido por otros, porque recuerda que nuestro país está dividido, ¿no? Casi, casi mitad, mitad, unos a favor de tal o de cual, etcétera, ¿no? Pero él es un investigador, él, al igual que Gabriel García Márquez, colombiano, investiga mucho para que pueda escribir en sus obras basándose en algo, ¿no? En hechos reales, en fechas, en nombres, en hechos históricos reales. Es por la forma en que lo narra el tipo o el tipo de idea que presenta. Por ejemplo, una novela de terror popular no se compara a una biografía que transmite sentimiento. Ajá, muy bien. O una idea con una fuerte decisión. No lo sé, ya me perdí. Estás filosofando, Ana Karen. Es que la literatura es muy amplia y hay para todos los gustos. Hay gente a la que le gusta leer historias de aventura, gente a la que le gusta leer historias fantásticas, otras que sean realistas, otras que sean sociales, románticas, hay de todo y para todos los gustos. Hace algunos años, por el plan lector, estaba yo leyendo una obra en paralelo con los alumnos de quinto año de secundaria, que la obra se titula Portador de Fantasmas. Un éxito total, a los chicos les encantó y, por ejemplo, trataba de un joven que sin quererlo, de un momento a otro descubre que es una especie de portador de fantasmas, que aquellas personas que han muerto de una manera, digamos, de una manera sorpresiva, ¿no? Han quedado atrapadas en este mundo, sus almas han quedado atrapadas en este mundo y están generando cierto desorden. Entonces este joven que no lo sabe, de pronto descubre que él es un portador de fantasmas y ayuda a estas almas, ¿no? A irse al otro mundo a descansar, ¿no? Y la historia es muy bonita, ¿no? Y los chicos quedaron, ¿no? Los estudiantes de quinto año quedaron, pero así, fascinados, y salió la segunda parte de la historia, ¿no? Que también tenía una continuación que el escritor no la había presentado aún. Y ellos, locos por la siguiente versión de la historia, ¿no? Entonces me di cuenta que son chicos de quinto de secundaria, pero que les gusta ese tipo de historias, como que de ultratumba, ¿no? De qué ocurre con una persona después de la muerte, ¿no? Entonces les llamó mucho la atención. Entonces es cuestión de gustos, chicos, ¿no? Entonces ustedes a medida que van leyendo se van a ir dando cuenta de cuáles son sus gustos literarios, qué es lo que les agrada más. Bien, en cuanto a los representantes, estos no son los únicos. A ver, para avanzar, tengo aquí tres más. Scott Fitzgerald, ¿no? Con su obra El Gran Gatsby, les voy a comentar un dato. John Dos Passos, autor de la obra Manhattan Transfer, y Henry Miller con Trópico de Cáncer, también creó una obra titulada Trópico de Capricornio. En El Gran Gatsby, ¿ustedes han oído hablar del actor Leonardo DiCaprio? Yo este actor lo conocí con la presentación
con la película Titanic, ¿no? Sí, ajá, con la película Titanic. Ahí conocí la existencia de este actor, Leonardo DiCaprio. Hay una obra, perdón, una película de Leonardo DiCaprio donde él representa al personaje protagónico de esta obra, el Gran Gatsby. Lo que no estoy segura es si la película tiene el mismo título, creo que sí, ¿eh? Voy a investigar, ¿ya? Y cuando lo encuentre les voy a mencionar para que vean la película. Pero mejor sería que lean el libro, El Gran Gatsby. El Gran Gatsby, Gatsby es un hombre poderoso, tiene mucho dinero y no lo oculta, él realiza grandes fiestas, gasta muchísimo, mucha fortuna, porque quiere que la gente sepa que él tiene dinero y que él tiene mucho poder. Y como tiene el dinero y el dinero lo compra casi todo, ¿no? Entonces él aprovecha de eso para tener a todos a sus pies, a las autoridades a sus pies. Nadie sabe en qué trabaja, nadie sabe de dónde viene esa riqueza, esa fortuna. Enamorado de una mujer que al final se casa con otro hombre, y él siempre, en su afán, su gran objetivo, porque ella tiene dinero, no necesita nada más, su gran objetivo es recuperar a esa mujer, ¿no? Buscarla y estar con ella. Pero ella está casada con otro, con un millonario al que tampoco quiere, porque su familia la obligó a casarse diciéndole tiene dinero y esto nos hará bien a todos, todos necesitamos platita. Así que te casas. Y ella obediente se casó, porque la familia se lo pidió. Ahora tiene una bebé, una recién nacida, una bebé a la que ella, mientras carga a su bebé, ¿qué dice? Cuando una madre, a ver, ustedes que no son padres ni madres aún, son hijos, pero tienen papá o mamá, sobre todo la madre. ¿Qué piensa la madre? La madre, ¿qué quiere para su hijo? Yo no creo que haya una madre que diga, ay, que sea un perdedor, mi hijo, no me importa. No, todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y muchos de nosotros queremos incluso que sean mejores que nosotros. Si nosotros algo de éxito alcanzamos, pues que ellos alcancen más. Hay que darle alas, ¿no? Vuelen, sean gente de bien, sobre todo de bien, ¿no? Y ya el éxito depende de cada uno. Esta mujer, ¿saben lo que dice esta mujer, chicos? Sobre todo las chicas, a ver, las chicas, atentas, las chicas del aula, sobre todo las chicas. ¿Saben lo que dice esta mujer cuando tiene a su bebé en brazos? Ella dice, ojalá que sea una tonta. Imagínense, ¿ah? Entonces cuando leí eso dije, ¿qué? ¿No? Entonces me salió el inglés, ¿what? ¿No? Ojalá que sea una tonta. Porque lo mejor que le puede pasar en esta vida es que sea una tonta, una gran tonta hermosa. Entonces ahora, ¿no? Calambra el cerebro, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasa a esta madre? Está loca, está demente, ¿no? Se asombra. Vanessa, una gran tonta hermosa. ¿Sabes por qué? Porque todavía a inicios del siglo XX, si hasta el día de hoy eso pasa, chicos, hasta inicios del siglo XX, la mujer es vista como un objeto. La mujer no debe pensar, la mujer no debe estudiar, no debe analizar, solamente debe obedecer. Eso es lo que se planteaba, o sea, la famosa típica sociedad machista, en la que el hombre tiene el poder, él tiene el derecho y la mujer está en un segundo plano. Por eso cada vez que llegue, chicas, el 8 de marzo, es una manera de recordar que las mujeres tienen todavía mucho, mucho por qué luchar, ¿no? Son décadas en las que las mujeres constantemente están luchando. ¿Por qué? Por la igualdad de derechos. La mujer no quiere ser más que el hombre, la mujer no quiere pasar por encima del hombre, no. La mujer quiere los mismos derechos, las mismas oportunidades que tienen ellos, ¿sí? Sin desmedro de querer ser superiores a ellos o mejores. No, no, todos somos iguales. Por eso es que el 8 de marzo, cuando se celebra el Día de la Mujer, no es para recibir tus florecitas, tu chocolatito, no, es para recordar lo valiosas que somos y que todavía hay muchos derechos que no se nos han dado y que debemos luchar por ellos. Ustedes saben, la mujer no tenía derecho a la educación, la mujer no tenía derecho a votar, a ir a un sufragio, a elegir a su gobernante, no, eso era cuestión de los hombres, nada más. Entonces hay terreno que hemos ido ganando, que no lo debemos perder, pero que todavía hay muchas otras luchas más a favor de la mujer, como por ejemplo combatir el famoso feminicidio, el triste feminicidio, ¿no?
Entonces, bien, chicas, eso es lo que se planteaba. No es que Scott Fitzgerald lo pensara, sino que le está mostrando a la sociedad de aquella época y cómo la mujer había caído en ese pensamiento. Una madre que piensa así para su hija es porque ella piensa así, porque cree que el solamente ser bella, ser bonita, con eso ya tienes todo a tus pies. Y eso no es cierto, ¿no? La belleza es efímera, lo que queda es lo que está en la mente, tus principios, tus valores, tus ideales. ¿Está bien, chicas? Entonces, ahí está, una más para su libro. Hemingway, Ernest Hemingway. Él es el escritor de quien hablamos en la clase de hoy, el principal, Ernest Hemingway. Esta es una infografía. Una infografía es una imagen donde se muestran datos así, los más importantes, por así decirlo, acerca del autor. Yo la he puesto aquí porque me resultó muy bonita, muy agradable. Luego vas a entender por qué está escribiendo con una pluma que tiene la forma de un pez, ¿no? Tienes ahí algunos datos, dice ahí fechas claves en la vida de Hemingway. Esto yo te lo voy a dejar para que tú lo leas luego, cuando ya terminemos la clase, para ganar tiempo, porque yo aparte tengo mi diapositiva, ¿no? De Ernest Hemingway. Lo otro era una información que encontré en internet, que me pareció interesante, que estaba bonita, y te lo voy a dejar de tarea para que tú leas, ¿sí? Y también a eso, ya bueno, como una especie de información adicional a lo que yo te voy a comentar ahora. Hemingway, fecha de nacimiento y muerte, tú puedes sacar luego la cuenta a ver a qué edad falleció. Narrador estadounidense, él participa en la Primera Guerra Mundial, pero no pues como un soldado o un militar, ¿no, chicos? Sino como un conductor de ambulancia y camillero. ¿Por qué? Porque él se presentó, cuando se inicia esto de la Primera Guerra Mundial, él se presenta al ejército, ¿no? A formar parte del ejército norteamericano, pero fue rechazado porque tenía un problema en la vista, un problema visual, y bueno, tiene que estar pues bien, ¿no? Completamente bien, sanos, ¿no? Los soldados, así que lo rechazan. No se queda con las ganas y él decide participar como un conductor de ambulancias, como un camillero, y es así como él llega a Italia, que era desde donde estaban ellos enfrente, en el frente de la guerra. Antes de esto, él participa como un periodista, ¿no? Sus padres querían uno que estudiara derecho, la madre quería que sea médico, y él pues no quiso nada de eso y se fue a trabajar en un diario. Y luego pues se va a participar en la Primera Guerra Mundial, como les decía, conductor, él va a estar en Italia. Pero, ¿qué pasa? Estando en la guerra, cae una bomba muy cerca de él y esto lo afecta mucho, afecta su salud, está al borde de la muerte y él regresa a Estados Unidos. Ya recuperado de sus lesiones, él decide trabajar como periodista. Luego él va a viajar a París, ¿no? París es la ciudad del exilio. París es la ciudad, no solo la ciudad luz, porque da a entender que es la ciudad de la gente culta, sino también la ciudad del exilio. Todos aquellos que abandonan sus países, ya sea porque son perseguidos, porque son considerados enemigos del gobierno, del poder, del Estado, etcétera, ¿a dónde se van? A la ciudad del exilio. ¿Y cuál es la ciudad del exilio? París. Allí, por ejemplo, se fue César Vallejo, ¿no? César Vallejo, poeta peruano, debes haber oído hablar de él, se fue a París. Claro, él nadie lo persiguió, nadie lo votó, él solito se fue, pero allá se quedó, ¿no? Es la ciudad de la poesía, la ciudad de los literatos, de los escritores, ¿no? Por eso se le llama la ciudad luz también. Él viaja a París y es allí en donde entra en contacto con la generación perdida, es decir, con otros escritores como los que te mencioné, John Stevens, John Dos Passos, Scott Fitzgerald, William Faulkner, todos ellos se habían exiliado en París. Algunos, sí, considerados enemigos, ¿por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial, ellos comienzan a despotricar contra el gobierno. Se dan cuenta de que el gobierno lo único que quiere es sus propios intereses, ganar la guerra a costa de lo que sea, ¿no? Incluido en esto, la vida de las personas. Entonces, ellos se sienten desengañados, dicen, no, acá no hay patriotismo, aquí no hay, no, yo voy a defender mi país, no, aquí yo voy a defender el bolsillo del que más tiene. Eso es lo que los hace sentir desengañados y ellos denuncian este tipo de hechos en sus obras. Ellos atacan al gobierno y entonces el gobierno los comienza a ver como sus enemigos. Es por eso que tienen miedo, que su vida corra peligro y deciden marcharse a la ciudad del exilio, deciden marcharse a París. Allí en París vive ¿quién? Gertrudis Stein, también exiliada,
ella hacía sus famosos lonchecitos con cafecito e invitaba a estos escritores de la generación perdida. Es por eso que ella les da ese nombre, ¿no? Ustedes son la generación perdida, una generación que rechaza su pasado y que no vislumbra, ¿no? Esta generación no ve qué va a ocurrir en el futuro, qué va a pasar mañana, más adelante. Entonces, es como que una generación desconectada, ¿no? Desconectada de su pasado, no quieren saber nada con su pasado, rechazan el pasado, rechazan la guerra, rechazan a los políticos, rechazan a los gobernantes, rechazan todo. Y entonces, ¿cuál es su opción, según ellos, ¿no? Vivir una vida hedonista, por eso el término, chicos, ¿no? Hemingway era hedonista. Hemingway decía que lo principal ya en esta vida es simplemente buscar el placer al máximo, pero ese placer, en la búsqueda de ese placer, no importa nada, no importan los valores al tacho de basura, no interesa, ¿no? Entonces, no importaba. Si, por ejemplo, me da placer el alcohol y me vuelvo una alcohólica, no me importa. Yo creo que esa es mi manera de conseguir placer y yo voy a seguir alcoholizándome. Esa es la mentalidad, ¿no? De aquella época. Entonces, muchos de ellos cayeron, pues, en ciertos problemas en excesos, en los vicios, como es el caso de Hemingway. Hemingway cayó en el vicio del alcoholismo. Y a esto le vamos a agregar su vida aventurera, ¿no? ¿A qué nos referimos? Mira, ahí está justo hablando del alcoholismo. ¿A qué nos referíamos con su vida aventurera? Mira, él fue corresponsal durante la Guerra Civil Española y también él va a vivir lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que eso debe haber sido muy doloroso para aquellos que vivieron la primera, porque después de la Primera Guerra Mundial, el mundo entero dijo, basta. El mundo entero dijo, no más. La Primera Guerra Mundial ha sido el hecho histórico fatal, terrible, y no se puede permitir que venga un hecho similar más adelante. Pero la sociedad se va a tener que tragar sus palabras porque luego viene la Segunda Guerra Mundial, mucho más mortífera, mucho más sangrienta, porque los años han pasado, porque la tecnología había avanzado, porque ahora los armamentos eran mucho más, ¿no? Digamos, tecnológicos, y todo eso que trae nuevamente la decepción mundial, ¿no? Qué doloroso, ¿no? Qué triste en realidad. Pues bien, eso lo va a vivir Ernest Hemingway. Ernest Hemingway va a ser un aventurero, ¿por qué? Porque por aquí, por ejemplo, hablo, creo que he mencionado esto, de su vida bohemia, de una vida aventurera. ¿Por qué? Porque él se va a África y se va a dedicar a la cacería de animales. Claro que hoy en día eso no está permitido, pero mucho antes era pues como una especie de deporte, pero era un deporte peligroso. Él va a sufrir un accidente, va a estar a punto, ¿no? En una especie de camioneta que manejaba, se estrella y va a estar al borde de la muerte. Él participa en la Guerra Civil Española como un corresponsal y esto también le va a traer problemas porque pensaban que era una especie de espía, ¿no? También se decía en su vida que va a ser un espía de la KGB, que era una organización, ¿no? Oculta. Le gusta la fiesta taurina, la fiesta de los toros, las corridas de toros, él era número uno allí, él participaba también en eso. ¿No? Te decía, le gusta la pesca, le gusta la cacería, le gusta las corridas de toros, se vuelve alcohólico, va a tener una vida desordenada incluso en el aspecto sentimental. Él va a tener 3 esposas, ¿no? Se va a casar 3 veces. Y con ninguna de ellas, bueno, la última ya por compasión creo queda a su lado, porque ya al avanzar la edad, él va a empezar a sufrir una serie de problemas mentales, ¿no? Como delirios, la depresión. Él va a entrar incluso hasta en un establecimiento psiquiátrico porque quería atentar contra su vida. Cuando ven que ya está bien, ya está mejor, lo dan de alta y 5 días después él se quita la vida. Él se mata, ¿no? Ernest Hemingway se suicida con su propia escopeta, que era la escopeta favorita que él utilizaba para la cacería en África. Antes de su muerte, ¿no? Casi una década atrás, en 1954, él es ganador del Premio Nobel de Literatura, ¿sí? Por todo el total de sus obras, ¿no? Entonces, este último dato, su salud se deteriora y se suicida en 1961. Se suicida a los 61 años, la misma edad en la que se suicidó su padre.
Su padre, llamado Clarence, también se quitó la vida y a la misma edad. Yo creo que ahí debe haber algún tema genético, porque tiempo después de la muerte de Ernest Hemingway, también se quita la vida su hermano y tiempo después su hermana. O sea, son tres los hijos que terminan quitándose la vida, se suicidan, y algún tiempo después una nieta de Ernest Hemingway también se quita la vida. Te das cuenta que dura, ¿no? La historia. Y yo creo que aquí ya hay problemas de tipo genéticos, ¿no? Porque esto no puede ser una moda. Ay, mi papá se mató, entonces yo también me mato, ¿no? No es así, ¿no? Y también esto nos llama a reflexionar. Bueno, en el caso de Hemingway, él tenía problemas psiquiátricos ya, problemas mentales, ¿no? Con los cuales se podría quizá entender esta decisión. Pero en términos generales, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a tener pros y contras, vamos a tener momentos de alegría, de felicidad, de bienestar, pero también van a venir los momentos negros, ¿no? Los días grises. Y eso no nos puede llevar a pensar, o sea, la opción, quítate la vida, esa no es, no existe, esa opción no puede existir para ustedes, para nosotros, ¿no? Por más que vengan días grises, siempre hay que pensar que más adelante sale el sol. Así que a ser fuertes, chicos, a ser fuertes, porque no sabemos qué viene después, pero hay que ser fuertes y vencer, ¿no? Los obstáculos. Siempre hay que pensar que más adelante, si en este momento vivo una historia triste, más adelante viene la historia feliz, ¿no? Entonces, hay que ser fuertes y saber afrontar las situaciones que nos presente la vida, que no sabemos cuáles serán, ¿no? Obras de Hemingway, La fiesta, que es justo precisamente por su gusto, ¿no? De ir a las corridas de toros, a las fiestas taurinas, Adiós a las armas, que habla acerca de la Primera Guerra Mundial, Muerte en la tarde, Las nieves del Kilimanjaro, Tener y no tener, y por aquí, a ver, voy a cerrar esto, la obra que vamos a tratar hoy, ¿no? El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Miren este fondo, qué lindo, chicos. A mí me ha encantado, ¿eh? Creo que lo hubiera puesto de fondo de todas las diapositivas de la clase de hoy, ¿no? Ahí está el viejo, el mar y un pez, casi digo ave, no sé por qué, un calambre del cerebro. Ya está. Ese es el fondo de la obra de hoy. A ver, voy a poner aquí las camaritas. El viejo y el mar es una novela corta, ¿sí? Súper corta. Miren, la tengo aquí. A ver, yo siempre tengo por acá mis libros. En la primera clase no lo pude mostrar porque lo había dejado abajo. Miren, es un libro, no sé si alcanzan a ver por dónde está la cámara. Esto, aquí, ya está. No es todo el libro, acá parece gordito, ¿no? Es que yo lo tengo aquí abierto. A ver, es solamente esta parte. A ver, voy a estar. Esto que ven que muevo, solamente eso es el viejo y el mar. Nada más esta partecita y es más, las letras, ¿no? Son letras grandes, ¿no? Como para segatones como yo, ahí te das cuenta, mira, son letras grandes, o sea que la obra la lees, creo que, no sé, en 2 horas, ¿no? Te la terminas. Lean, chicos, por favor, lean, ¿no? Como lo voy a hacer yo en este momento. Antes de eso, veamos. Por esta obra, sí, él gana el premio Pulitzer en el año 1953, mira, un año antes de ganar el Nobel. La lucha del hombre contra la adversidad, eso lo analizamos cuando terminemos de conocer la historia. Y por aquí vamos a conocer a los personajes rapidito. El viejo Santiago, Manolín, que es un ayudante de pesca. El pez espada va a convertirse aquí en un personaje. Los tiburones, pescadores y turistas, ¿sí? Veamos. A ver, para comenzar, les leo rapidito. Voy a leer solamente esta primera parte. A ver, escuchen. Dice, era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que cogió 3 buenos peces la primera semana.
Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Así comienza. Esas son las primeras líneas de El viejo y el mar. ¿Sí? Dice allí, hace 40 días que el viejo no pescaba nada, es cierto, el viejo sale, no pesca nada, el viejo se llama Santiago, pero en la historia normalmente se le dice constantemente el viejo, el viejo, el viejo. 40 días y no pesca absolutamente nada. Los pescadores del lugar se burlan de él, ¿no? Dicen, ya está viejo, está salado. Y lo que más temen es que los contagien, porque piensan que cuando una persona tiene mala suerte, lo llaman así, está salado, y que va a salar, va a contagiar esa mala suerte al resto. Así que le proponen que se vaya a su casa, que ya no pesque, que ya se jubile, que el resto en todo caso lo va a apoyar para que él pueda comer, ¿no? Su ayudante, Manolín, ya no lo puede acompañar, como has escuchado la lectura, porque los padres se lo prohíben, le dicen, no, él está salado, ¿no? Vete con otros pescadores, ayuda a otros. Así que Manolín no le queda otra que decirle al viejo Santiago que no lo va a poder, no va a poder seguir acompañando, ¿sí? Bien. Entonces el viejo, mira, son 40 días y luego 44 días más, es decir, un total de 84 días en que el viejo no ha pescado absolutamente nada. Pero él se rinde, no. ¿Se da por vencido? No. Él decide ir a pescar mar adentro. Así que prepara su embarcación, su bote y todos sus materiales y se va a pescar mar adentro. Y así como ves en la imagen, llega un momento en que él está tan mar adentro que no ve la costa, no ve tierra, solamente mar y aire. ¿Sí? Pero allí solamente pesca pues peces dorados, pesca unos atunes, o sea, pececitos pequeños, ¿no? Que no son la gran cosa, es más, con eso se va a preparar su ceviche, porque en la historia él cuenta, no usa el término ceviche, ¿no? Pero en la historia él cuenta que eh, exprime sus limones sobre el pescado y así se los come porque él sabe que todo lo que viene del mar es bueno, ¿no? Y él extraña a Manolín, él dice, ay, cómo quisiera que Manolín esté aquí, él ya estaría exprimiendo los limones, él ya estaría cortando el pescado, etcétera, ¿no? Pero luego él mismo se da ánimo. Bueno, lo que es. Él no está aquí y yo tengo que hacerlo todo solo. Así que mejor no estoy extrañándolo porque va a ser peor que me sienta así triste. Llega un momento que de pronto el pez muerde el anzuelo y él siente una fuerza tan grande que el pez, por querer zafarse del anzuelo, comienza a huir y es tan grande y tan fuerte este pez que se va con todo y embarcación, ¿no? Al final pareciera que el pez está capturando al pescador, pero el viejo Santiago no está dispuesto a perder este enorme pez espada. Él no sabe todavía que es un pez espada porque este está por debajo del mar y él no lo puede ver. La obra se vuelve así como épica. ¿Por qué? Porque él le habla al pez, le dice, ¿por qué no sales a flote? No es de caballeros luchar sin ver al contrincante, debes salir, ¿no? Él le habla al pez como si fuera un caballero medieval, ¿no? Un gran caballero, ¿no? Y aquí él va a librar una batalla porque el pez se lo va a llevar mar adentro por 3 días, ¿no? Por eso es que la obra se vuelve como que épica, ¿no? La narración de la batalla, la lucha del pez por librarse y la lucha del viejo por no permitir que el pez huya, ¿no? Que el pez se pueda liberar. Así que mira tú, son 3 días que el pez sigue huyendo, escapando y se sigue llevando, ¿no? Con todo al pescador y a su bote. Pero finalmente el viejo Santiago, cuando le dice esto al pez, parece que el pez lo entendiera, él le dice, muéstrate para ver con quién me enfrento. Y el pez da un enorme brinco que pasa por encima del bote de Santiago. Santiago, el viejo Santiago logra verlo. Es un enorme pez espada, inmenso, grande, nunca antes visto por él, pese a que mira que tiene años de experiencia como pescador, ¿no? Finalmente, después de esta batalla entre pez y pescador, él logra vencerlo porque le arroja un arpón, que es como si fuera una flecha, y con esto logra vencer al pez. Luego este muere, ¿no? Él lo amarra, como ves en la imagen, al costado, pues no lo puede subir, sino se hunde con todo.
y así piensa llevarlo. Sin embargo, durante la noche aparecen los tiburones. El primer tiburón que aparece y se acerca y le da una enorme mordida a este pez. El viejo Santiago le arroja un arpón, lo mata al tiburón, pero este ha logrado morder una gran parte del pez espada. Santiago está incluso sacando sus cuentas, ¿no? De cuánto de dinero puede estar perdiendo con la cantidad de carne del pez que se ha llevado el tiburón. Pero esto no queda allí, empieza a anochecer y ya no viene uno, sino dos, tres y muchos, como ves allí en la imagen, muchos tiburones más. Santiago, que trata de ver lo mejor posible porque ya es de noche, está todo oscuro, hasta con el remo, ¿no? Con los remos de su bote, comienza a golpear a los tiburones como quien le da pues así de palazos, ¿no? De remazos, pero esto no es suficiente, son tantos que al final estos devoran, ¿no? Aquí está ahí Santiago luchando contra los tiburones. Estos devoran finalmente al pez y lo único que queda de este es lo que ves en la imagen, ¿no? El espinazo, queda la cabeza, la cola y luego es el espinazo del pez. Aún así, ha amanecido ya y Santiago ya está llegando a la costa, llega, deja ahí su embarcación, desata al pez y lo deja tendido allí sobre la arena y él muy cansado, agotado por todo este trajín, llega a su cabaña y se queda profundamente dormido. Aparecen los turistas que ven al enorme pez y se dan cuenta y dicen, wow, ¿no? Están asombrados. Aparecen los pescadores que en algún momento se habían burlado, recuerdan que se burlaron del viejo Santiago. Al ver este enorme pez, aunque este no está con sus carnes completas, ellos se dan cuenta de que Santiago tiene que haber realizado una gran maniobra, un gran esfuerzo para capturar a este enorme pez. Y bueno, si ya está como un esqueleto es porque ya no ha podido contra los tiburones, ¿no? Además que él estaba solo, sin ayudante, entonces nuevamente regresa, retorna la fe que ellos alguna vez habían tenido por el viejo Santiago con sus capacidades de pescador y empiezan a alabarlo y entre ellos murmuran que sería bueno que el viejo Santiago siga saliendo a pescar, es decir, ya terminó su mala suerte, ¿no? La saladera ya ha terminado. Manolín, al ver también el enorme esqueleto del pez, va a buscar a Santiago, lo encuentra dormido, Manolín está allí. Santiago de pronto despierta y Manolín le dice, viejo, volveremos a salir a pescar, ya lo verás, todo estará muy bien, he visto el enorme pez. Entonces el viejo Santiago lo ve, todavía está muy debilitado, agotado, y le dice, sí, claro que sí. Y vuelve, ¿no? A seguir durmiendo, soñando con unos leones. Entonces, nuevamente aquí, ¿por qué el tema de la historia es la lucha del hombre contra la adversidad? ¿Está bien? Eso es importante, la lucha del hombre contra la adversidad. Habrá momentos oscuros, momentos adversos, pero hay que ser perseverantes, hay que tratar de salir adelante y enfrentar la situación. Esa es la enseñanza que nos deja esta novela, que es muy bonita, ¿no? Y aquí lo que tienes es la práctica, igual la vas a encontrar en intranet. ¿Por qué se llama generación perdida? Tú ya lo sabes, es representantes de la generación. ¿En qué año gana el Nobel? Eso no lo debes olvidar. En el 54, 1954, gana el Nobel de Literatura. Como murió, bueno, este es un hecho pues triste, ¿no? Que no agrada en realidad, ¿quieres que no agrada en realidad contarlo? Obras de Hemingway, allí tienes también, revisen su libro, chicos, no se olviden, revisen su libro y en fin, ahí están las respuestas de la práctica dirigida del día de hoy, de la clase 10, ¿está bien? Bien, chicos, entonces ingresen por favor. Voy a dejar de compartir aquí, ingresen al intranet